Yo soy Carlos Sedano, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, a cargo de la coordinación del seminario, y en la producción del mismo, la maestra Elisa Sánchez. En la sesión de hoy, la 16ª del seminario, contamos con la valiosa presencia del doctor Mauricio Casanova. Mauricio estudió su licenciatura en Historia en la Universidad de Concepción en Chile y el magíster en Filosofía en la Universidad de Chile. Su doctorado es en Historia Contemporánea en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Sus áreas de investigación son principalmente historia contemporánea, económica, sociología histórica de América Latina y teoría de sistemas. Sus publicaciones relevantes son Razón y normatividad, el debate entre Jürgen Habermas y Niklas Luhmann, que es localizable en el repositorio de la Universidad de Chile y fue publicada por allá por 2014. La segunda publicación relevante de Mauricio es La sociología sin método, la herencia hegeliana en el pensamiento de Niklas Luhmann, publicada en la revista Cinta de Moebio de la Universidad de Chile, allá por 2016. Y la tercera publicación de Mauricio es Desigualdad Global y Teoría de Sistemas, una aproximación histórica, publicada por la revista MAP apenas hace unos cuantos meses, en el 2020. Y que es precisamente la exposición que nos presenta el día de hoy el doctor Mauricio Casanova. Esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y por supuesto retroalimentación de parte de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Sin nada más que decir, le cedo la palabra al doctor Casanova. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me gustaría partir, como siempre, agradeciendo la invitación para poder exponer en esta instancia. Y agradecer también particularmente a Felipe Pérez, que expuso también en este seminario, que fue la persona que me invitó, tuvo la osadía de invitarme a introducirme en el mundo de la teoría de sistemas y romper la barrera de la comunidad historiográfica, que a veces tiende a ser una comunidad académica bastante cerrada con las reflexiones teóricas más sociológicas. Y creo que ahí hay un desafío importante para la comunicación entre dos disciplinas que a veces parecen tener oídos sordos una para la otra, pero que siempre invita como desafío a tratar de pensar con las armas de ambas disciplinas. Así que le agradezco a él también. De lo que voy a hablar hoy es, como dijo el profesor, de un artículo publicado hace un par de meses que habla sobre teoría de sistemas y desigualdad global. Voy a partir, como se comienza generalmente en las investigaciones, con las 3 P. Problema, propósito y propuesta. El problema es muy básico. Voy a tratar de conectar analíticamente, en términos teóricos, la teoría de sistemas con el problema de la desigualdad. Y acá, para comenzar, nos encontramos con que en términos teóricos ya existen 3 respuestas parciales a este desafío teórico y también empírico. El primero es la ya conocida teoría de la colonización del mundo racionalizado de la vida, o sea, un mundo en donde fue posible la diferenciación entre cultura, personalidad y sociedad, en el tomo 1 de la teoría de acción comunicativa, por un lado, y por otro lado los sistemas político y económico, la teoría de Habermas. Segundo, tenemos una propuesta de una supuesta capacidad exclusiva del dinero de interferir en las operaciones del resto de los sistemas funcionalmente diferenciados. Y aquí se habla, en esta segunda propuesta, de una sociedad capitalista funcionalmente diferenciada. Y existe también una tercera propuesta, un poco más actual,
de una clausura operativa, que habla sobre una clausura operativa de sistemas funcionales, pero que se lleva a cabo en la dimensión factual o objetual, o sea, referida a los temas de la comunicación y no en la social, o sea, referida a los atributos de los participantes en estratos o grupos. Esta fue propuesta por el profesor Nasehi hace años atrás y por el sociólogo chileno Cadenas recientemente. Y yo tomo esta tercera propuesta y me tomo de unas palabras en específico. El profesor Nasehi dice en un artículo: todo lo que ha sido formulado de manera comparativamente abstracta en lo que respecta a la relación entre teoría de sistemas y desigualdad puede ser la llave que conecte a la investigación empírica. Y eso es lo que yo vengo a proponer. Es una propuesta, es un apunte, como remarcaba en este mismo seminario el profesor Cadenas, es una propuesta de un programa de investigación interdisciplinario. Como propuesta, yo propongo trabajar con una hipótesis de trabajo que parto desde un principio aclarando que no es causal, para evitar todo tipo de malentendidos, de que puede haber una especie de causalidad entre diferenciación funcional e igualdad global en el nivel de ingresos. No es una hipótesis causal, es más compleja que una relación causal simple. La hipótesis de trabajo es la siguiente: la diferenciación funcional del sistema económico es parte de un proceso histórico a largo plazo en el que la distribución desigual de la riqueza a escala global ha logrado readaptarse a escenarios de mayor complejidad. ¿Y por qué? Si se fijan, en esta hipótesis solo estoy conectando analíticamente el fenómeno de la diferenciación funcional por un lado y el de la desigualdad por otro. Sin embargo, ¿por qué? Y aquí es importante el punto 2. Debido a que la emergencia del medio, o sea, del dinero, que hace posible la aceptación de la escasez natural, o sea, el medio con el cual se resuelve la paradoja de la escasez natural, que es el medio dinero, transformándola en otro tipo de escasez, que es la escasez de dinero, depende a su vez de la escasez natural. Primero de metal en términos históricos y en la actualidad de petróleo. Por lo tanto, el traspaso desde una primera a una segunda paradoja, una primera paradoja que Luhmann llama en la economía de la sociedad la escasez natural, hacia una segunda paradoja que sería la escasez de dinero, tiene un problema histórico que es necesario apuntar con un poco mayor, con un nivel mayor de detalle, que básicamente eso es lo que yo les vengo a proponer en esta presentación. Para partir, voy a proponer una serie de distinciones para aclarar el panorama historiográfico de lo que vamos a revisar. Voy a distinguir en cómo se ha entendido el dinero, el concepto de dinero, en términos históricos. Aquí no voy a hablar sobre la esencia del dinero, que es lo que se discute en la ciencia económica, el valor de uso, valor de cambio, o el embrujo del oro con el que se hablaba en siglos antes, sino que me voy a referir a diferentes niveles de complejidad. El problema, en este caso, es diferente. Ya no es una teoría de sistemas enfocada en el ámbito de la economía. Estas distinciones no aportan mucho a las discusiones sobre el carácter simbólico, referido a la unión entre significado y significante del medio, o generalizado, o sea, en referencia a la condensación de sentido que queda disponible para otras instancias, sino más bien que el problema es diferente. El problema es la unión analítica, desigualdad y diferenciación funcional. Y como el problema es diferente, se necesitan distinciones diferentes. La primera distinción que voy a hacer es, como dije, entre las diferentes maneras en que se ha entendido el dinero. Primero voy a hablar de dinero metal. El dinero metal es el dinero que era la forma elemental de dinero hasta mediados del siglo XIX y que se refiere simplemente a las monedas de metal, no al dinero billete, monedas de metal, y que se denominan con diferentes términos dependiendo del espacio y dependiendo del periodo. Acá en Latinoamérica la conocemos generalmente como peso, en el mundo anglosajón, por ejemplo, como libra. Voy a hablar también del dinero billete convertible, que se conoce en la lengua castellana como
nota bancaria y que fue la forma predominante de dinero en el siglo XIX. Esta nota bancaria era básicamente un documento, un papel que acredita la propiedad de una determinada cantidad de oro o metal o plata. Y tercero es el dinero billete inconvertible, el fiat money, que es el dinero según la terminología actual, que es el dinero cuya principal legitimidad es su aceptación dentro de los límites institucionales de un determinado Estado-nación, en donde existe una organización dotada del monopolio legítimo de la emisión, que son los bancos centrales. Si ustedes se dan cuenta, el dinero como lo entendemos actualmente y el dinero al cual probablemente hacía referencia Luhmann es un fenómeno marcadamente reciente. Y eso es importante tenerlo en consideración al momento de tratar de reflexionar historiográficamente sobre el proceso de diferenciación funcional del sistema económico. Y voy a también distinguir entre diferentes periodos. Voy a hablar del periodo preindustrial, desde el siglo XV hasta mediados del siglo XIX, en términos de régimen monetario. Voy a hablar de la época del patrón oro clásico, desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Voy a hablar del régimen del Gold Exchange estándar, desde la Primera Guerra hasta la década de los 70, y del régimen de inconvertibilidad y tasas de cambio flotantes desde 1971 al presente. Esta es una distinción que nos va a servir para abrir la puerta a la unión analítica del problema de la desigualdad y la reflexión teórica sobre la diferenciación funcional del sistema económico. Entonces, lo que voy a hacer es una revisión de los parámetros generales de cada periodo y de cada manera en que se ha organizado el dinero, cómo se entiende el dinero, y luego voy a mostrar cómo esta reflexión en base a estas distinciones abre la puerta para hablar ya derechamente sobre el problema de la desigualdad global. Voy a comenzar entonces por periodos. Hay tres elementos básicos que es necesario tener en consideración al momento de abordar el régimen monetario internacional en la época preindustrial. Con época preindustrial me refiero del siglo XVIII hacia atrás. Primero, que en la etapa preindustrial, uno de los centros manufactureros y comerciales del mundo, sino el principal, era China, no era Europa. No tanto por condiciones estructurales, institucionales, económicas, la racionalización de la economía, de la cultura, etcétera, como lo queramos llamar, sino más bien por un fenómeno básico, que es que China era 1/3 de la población mundial en ese entonces. Y el sistema tributario chino, desde el siglo XV, luego de una crisis hiperinflacionaria provocada en el contexto de las invasiones mongolas, comenzó a basarse en la plata metal. 1/3 de la humanidad estaba regido bajo un sistema tributario basado en la plata. Por lo tanto, el flujo de plata desde América, Europa, hacia China, desde los siglos XV hacia el XVIII, fue enorme. Gran parte de esa plata provenía, como lo sabemos, desde las minas de Bolivia, en Sudamérica, y también de México. Esto motivó una serie de travesías mercantilistas de compañías dotadas de poder militar, compañías europeas, que basaban sus negocios en la compra-venta de plata, dirigiendo siempre la plata hacia el este, hacia China, porque el valor de la plata era mucho mayor en el imperio chino, porque se demandaba mucho más plata, porque el sistema tributario estaba basado en la plata. Y obviamente los comerciantes europeos pudieron generar enormes riquezas por medio del control de las rutas comerciales que conectaban el occidente con el oriente, y intercambiaban la plata, proveniente en su mayoría de América, que llegaba a España, luego a Europa, y pasaba su travesía hacia llegar a China, por productos como el té, el tabaco, porcelana, telas, especias, los clásicos productos del comercio internacional en la época preindustrial. El tercer aspecto es que el intercambio monetario estaba
concentrado en comunidades cerradas, marcadas por un rasgo étnico o religioso. Comerciaban judíos, persas, armenios, cristianos, musulmanes, etc. Y este intercambio estaba limitado espacialmente. En la mayor parte de las ciudades, puertos, las ciudades comerciales, se dejaba un espacio cerrado en donde los mercaderes extranjeros podían eh, intercambiar bienes y servicios o dinero, pero que no podían tener mayor comunicación con el resto de, entre comillas, la sociedad. Es un patrón muy marcado en la época preindustrial. En el mundo árabe se le llama funduk. En China, por ejemplo, en Macao, fue el lugar donde se estableció que podían residir los mercaderes cristianos. En Japón, en Dejima también. Y también estaba restringido el intercambio temporalmente, o sea, habían periodos específicos del año en el cual el intercambio comercial podía superar las barreras de estas comunidades étnicas y religiosas. La más conocida en la Edad Media de Europa es la Feria de Champaña, por ejemplo, en Francia, que era una feria que se desarrollaba periódicamente en donde se concentraba temporalmente el intercambio de bienes y servicios mediado por dinero. Estamos hablando siempre de dinero, dinero metal. Esto es importante. Por lo tanto, el código pago-no pago no se encontraba completamente diferenciado de otros códigos como parentesco o filiación. Acá tienen una foto del lugar que las autoridades de Venecia dejaron para que residieran los mercaderes alemanes en esta época. Y eran, repito, lugares cerrados que se construían para que los mercaderes no tuvieran mayor contacto con el resto de la ciudad-estado en ese tiempo. Por lo tanto, era en ese espacio cerrado de comunidades étnicas, religiosas y delimitados espacial y temporalmente, en donde se llevaba a cabo el intercambio monetario, siempre, repito, de dinero metal. Este régimen, esta manera de organizar el comercio internacional comienza a derrumbarse en el siglo XVIII. Hay tres factores por los cuales esto sucede. Primero, por lo que los historiadores e historiadoras llaman revolución industriosa, como un juego de palabras para realizar una crítica indirecta al clásico concepto de revolución industrial, y que se refiere a la redistribución paulatina del tiempo en la economía familiar a favor de actividades que fueran pagadas. ¿Y cuál era la principal motivación de este fenómeno? Principalmente, entre muchas, obtener productos altamente demandados por los consumidores, los nacientes consumidores europeos, y que generalmente tenían un efecto narcótico. La historiografía siempre repite esto porque es importante. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al ron, al café, al té, al tabaco, al azúcar, a las especias, ese tipo de productos que son los que componen la base de nuestra vida cotidiana ahora en la sociedad moderna. Segundo, y por lo tanto, esto significa que se requería cada vez más dinero en la economía europea. Segundo, la enorme revolución tecnológica en el mundo agrícola y el explosivo aumento demográfico, sobre todo desde fines del siglo XVIII en adelante. Y tercero, que se deriva de los puntos anteriores, estas comunidades étnicas y religiosas comienzan a perder el monopolio del intercambio de dinero metal. Aquí tienen un gráfico del aumento demográfico desde el siglo XVIII hasta hasta la actualidad, en donde se ve claramente de que con esos niveles de aumento demográfico, en donde el dinero, en un momento en que el dinero es en sí mismo un bien escaso, o sea, el metal, es lógico que el sistema en algún momento iba a quebrar. ¿Y cómo se soluciona esto? En un contexto en donde se requería cada vez más dinero, el circulante no podía incrementarse de manera no material, como sucede en la actualidad. ¿Cómo se resolvió este problema? ¿Cuál fue la solución a este problema, a este explosivo aumento del
de la complejidad en el entorno del modelo que regía el intercambio monetario internacional. Bueno, la solución fue lo que constituye la primera gran innovación esencial en el proceso de diferenciación funcional del sistema económico y que es la invención del dinero billete convertible. ¿Qué es el dinero billete convertible o nota bancaria? Es un documento que acredita la propiedad de dinero metal. Esto significa que los bancos, ya sea los bancos centrales o los bancos privados, podían emitir dinero en relación a la propiedad de oro o plata que tenían en sus reservas, en sus bóvedas. Generalmente a esto se le denominaba leyes de encaje y la proporción más común, al menos en el siglo XIX, era una proporción de 1:3, en donde se podía emitir una cantidad de dinero 3 veces mayor a la cantidad real de oro o plata que hay en las reservas de los bancos. Esto significa que la cantidad de dinero billete, el valor, excede a la cantidad de dinero metal real que hay en las reservas de los bancos, ya sea los bancos centrales o los bancos privados. El surgimiento del dinero billete convertible se da en un contexto marcado por una serie de procesos que son importantes de tener en consideración al momento de hablar de la desigualdad global. Primero, la decadencia de estas compañías ejército europeas que habían logrado tomar control de las rutas comerciales desde Europa hacia el Oriente. En 1858 hay una crisis enorme de la compañía inglesa de las Indias Orientales, que es la compañía ejército que tenía control de facto sobre la zona del norte de la India, y luego de la crisis el Imperio Británico pasa a tomar control directo de la India. El Imperio Británico se expande en esta época, estamos hablando ya del siglo XIX, a lugares como el actual Sri Lanka, Hong Kong, Birmania, Australia y África. Y los lugares no son casualidad. El colonialismo que se ratifica en el derecho europeo a finales del siglo XIX tiene una relación directa con el control de facto o directo de las reservas mundiales de oro, porque poseer oro era poder emitir dinero. El oro no solamente era poder militar, era también poder de emisión. Así que de la misma manera como sucede actualmente, vamos a ver más adelante, o de manera aparentemente similar a como sucede actualmente con el petróleo, se daba un fenómeno en el siglo XIX en donde las grandes potencias coloniales europeas toman control de aquel valor en sí, que es el que determinaba el poder de emisión de los bancos centrales. Por lo tanto, no es lo mismo el dinero metal que el dinero billete. Son dos elementos que es necesario distinguir. Junto con el ascenso colonial europeo, también se da en paralelo la decadencia de aquel centro manufacturero de la época preindustrial, que era el Imperio Chino, que, recuerden, era 1/3 del planeta. El Imperio Chino tuvo que enfrentar una serie de rebeliones sociales campesinas. La más grave a mediados del siglo XIX, la rebelión de Taiping, provocó cerca de 20 a 30 millones de muertos a mediados del siglo XIX. Tuvo que enfrentar guerras primero con Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. Acá la foto de la derecha es una pintura de la destrucción de opio en Humen, que fue lo que inició, el acto que inició las llamadas guerras del opio, que son las guerras entre China y Gran Bretaña, en donde el tema que generó el conflicto diplomático inicial era que Gran Bretaña quería usar el opio traído desde lugares como la India como medio de intercambio para los productos chinos. Y eso causó un desastre social en China enorme, enorme. Ciudades enteras que se derrumbaron en términos sociales por la adicción al opio. También hubo una guerra con Francia y la guerra con Japón a finales del siglo XIX. Esto provocó una crisis de deuda, una crisis hiperinflacionaria a principios del siglo XX, y en 1912 la dinastía que estaba en el poder desde 1644 pierde el poder. Así que
En paralelo al ascenso colonial europeo, se da el descenso de China como centro manufacturero del planeta. Y China era el principal factor que explicaba el predominio de la plata en el comercio internacional, y ahora el ascenso de las potencias europeas es lo que explica el vuelco hacia el oro y el cambio desde el dinero metal al dinero billete. El dinero billete es algo como lo que tienen acá. Esta fue la forma predominante de dinero desde el siglo XIX hasta, hasta la década de 1920 aproximadamente. Si se dan cuenta, si pueden leer abajo de Banco de Inglaterra, dice, se promete pagar al tenedor bajo demanda por la suma de 10 libras. Es un documento que acredita la propiedad de oro. Eso es lo que era el dinero billete convertible. Algunas fechas importantes: en 1791, Inglaterra, en el contexto de las guerras contra Napoleón, tuvo que legalizar por primera vez el dinero billete porque había escasez de metal y no se podían financiar el ejército. Segundo, se fija el oro como medio de pago para las transacciones internacionales, y como Inglaterra se transforma en una potencia exportadora, indirectamente gran parte del mundo depende del oro para sus transacciones internacionales. Y en 1844 ocurre un evento de suma importancia. El Banco de Inglaterra adquiere el monopolio legítimo de la emisión, que es lo que al poder político es el monopolio legítimo de la fuerza, a la economía es el monopolio legítimo de la emisión. Y eso comienza en Inglaterra y luego es un patrón que se adopta en la mayor parte del mundo occidental y en el siglo XX en la mayor parte del mundo. A este sistema basado en el oro y en el dinero billete se le denomina patrón oro clásico. Y se formaliza por medio de una serie de acuerdos internacionales, sobre todo entre Inglaterra, Francia y el Imperio Alemán. Las reglas de este régimen monetario internacional era que cada moneda nacional, el marco alemán, el franco francés, la libra esterlina inglesa, se fijaban en relación a una cantidad de oro. El valor de las monedas se fijaba en relación a la representación de una determinada cantidad de oro. La principal regla, es que siempre una moneda nacional, una nota bancaria, podía ser convertida, o sea, intercambiada por oro en los bancos centrales, en cualquier momento, a cualquier hora. Eso es lo que le daba la seguridad al modelo monetario. Por eso se llama régimen de convertibilidad. Tercero, es que obviamente tiene que haber libertad de exportar e importar oro entre países. Y por último, una serie de acuerdos de cooperación internacional se crearon para evitar crisis. Cuando un país comenzaba a tener escasez de metal, de oro, el resto de los países acudía en su ayuda para evitar pánicos bursátiles o que los bancos centrales se quedaran sin reserva. Una de las principales autoridades en esta materia, que tienen el libro ahí a la derecha, estudia este sistema monetario y lo llama Golden Fetters. Fetters son las grillas, las cadenas con que se amarraban los pies de los esclavos. Porque la propuesta de este autor es que este régimen basado en el oro es lo que explica la gravedad de las crisis de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929, la crisis económica. Por eso le llaman las cadenas de oro. ¿Cuáles son las consecuencias del patrón oro? Primero, el aumento explosivo del circulante monetario, en la forma, recuerden, de dinero, billete convertible en oro. La legitimidad del sistema era la propiedad de oro. Y segundo, la expansión de este patrón monetario a la mayor parte del mundo. Luego de la guerra entre Francia y Alemania en 1870, comienzo de la década de 1870, es adoptado en el Imperio Alemán. Luego los Países Bajos en 1875, Japón, Rusia, Estados Unidos a finales del siglo XIX. Incluso acá en Latinoamérica, en la última década del siglo XX, se intentó aplicar este
adaptarse a este régimen monetario internacional. ¿Cuál es la importancia histórica de este régimen monetario? Primero en Inglaterra y luego en el resto de los países se confirma algo que es esencial en la actualidad, el monopolio de la emisión legítima, que se da también en el contexto del fortalecimiento de los Estados-nación. El Reichsbank en Alemania se fundó a comienzos de la década de 1870, el Banco Central de Japón, lo mismo. La Reserva Federal es un poco más tarde, porque había que resolver todavía problemas propios de la existencia de un Estado no centralizado. Me refiero a la FED de los Estados Unidos, es más tardía, la segunda década del siglo XX. Segundo, se confirma el surgimiento de monedas nacionales que se restringen a los límites de un determinado Estado-nación. Por lo tanto, el intercambio monetario se desarraiga de estas comunidades étnicas o religiosas propias del periodo anterior y que se las expuse hace un par de minutos. Y tercero, lo más importante, que el dinero billete convertible depende, la creación de dinero billete convertible depende de la propiedad de dinero metal, que es a su vez un bien escaso. Pero la propiedad de dinero metal depende de factores no económicos. Por eso yo ahora acá me atrevo, puede que me equivoque, ustedes me pueden retroalimentar la propuesta, hablo de cuasi diferenciación, porque el medio con el cual se resuelve la escasez natural, o sea, el medio de dinero, y se pasa desde la escasez de bienes y servicios a la escasez de dinero, la creación de ese medio depende a su vez de la propiedad de un bien escaso, que es el oro. Y no es por casualidad que la mayor parte del oro fue a parar a las bóvedas de los bancos centrales de las principales potencias europeas. Ya entramos al siglo XX. Esta manera de organizar el comercio internacional en base a la propiedad de oro, en donde el principio básico es que los bancos centrales de los países pueden emitir dinero en relación a la propiedad de oro que poseen en sus reservas, se derrumba con la Primera Guerra Mundial. Principalmente porque, ya sea por exportaciones o por indemnizaciones, gran parte del oro mundial va a parar a las reservas de los países aliados, sobre todo Francia y Estados Unidos. En 1920, como dice ahí, el 60% del stock global de oro estaba en Francia y Estados Unidos. Hasta la actualidad, la mayor parte del oro está en las reservas de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Segundo, debido a que la reconstrucción, sobre todo en Alemania, y la cuestión social, movimiento obrero, recuerden, estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, forzó a los países a emitir dinero sin respetar las leyes de encaje. Recuerden que las leyes de encaje eran una serie de normativas que establecían que los bancos centrales pueden emitir dinero en relación a la propiedad de metal que poseían en sus reservas, generalmente en una proporción 1:3. Los países, paulatinamente, sobre todo en Latinoamérica, comienzan a emitir en relación no con la propiedad de oro metal que tengan, sino con relación a la cantidad de dinero billete convertible extranjero que se pasan a convertir en lo que conocemos actualmente como divisas. A finales de la época de 1920, la mitad de las reservas de los bancos centrales a nivel global no era ni oro ni plata, sino libras esterlinas, francos franceses, dólares estadounidenses, que a su vez eran convertibles en oro. Por eso todavía estamos hablando de un patrón indirectamente ligado al oro. Oro que estaba en manos, en propiedad de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, sobre todo de Estados Unidos. Por eso se pasa de un gold standard a un gold exchange standard, así se le llama en la literatura. Por lo tanto, aquel bien escaso que le daba sustento a la creación de dinero, estaba en manos concentrada en una cantidad reducida de bancos centrales.
este sistema que se comienza, este modelo, perdón, que se comienza a reformular con la Primera Guerra Mundial, tiene una vida muy corta. Básicamente se derrumba con la crisis de 1929. En la década, luego de la Primera Guerra Mundial, se había creado un sistema de interdependencia internacional al oro por una serie de préstamos que, sobre todo proporcionados por Estados Unidos a los países aliados y también a Alemania, por ejemplo con el Plan Young, en donde los países estaban obligados a retornar los préstamos en oro o en divisas que sean convertibles en oro, por ejemplo, en dólares americanos o libras esterlinas. Y recuerden que los países podían emitir dinero en función de la cantidad de metales o de divisas convertibles en metales que tuvieran en las reservas de los bancos centrales. Y esto creó un círculo vicioso o entre pánico bursátil y crisis de liquidez. Cuando los tenedores de una divisa determinada comenzaban a perder la confianza en esa divisa, como sucedió en 1929, recurrían en masa a los bancos centrales a convertir las divisas por oro, porque el oro da seguridad. Hasta la actualidad, si ustedes se fijan en las noticias sobre el mundo financiero, cuando hay inestabilidad o sensación de riesgo en el sistema financiero, se comienzan a vender divisas y a aumentar el precio del oro. Y como el oro, la cantidad de oro siempre es menor a la cantidad de dineros billetes que se emiten, hay un peligro de un quiebre o una bancarrota de los bancos centrales. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en Austria en 1931. Y estos problemas tuvieron una magnitud tal que Gran Bretaña, que fue el símbolo del patrón oro en el siglo XIX, abandona el modelo en 1931 y lo abandona para siempre. En la década de 1930, esta década está caracterizada por una cantidad numerosa de políticas monetarias poco tradicionales en donde se buscó emitir dinero sin respetar las leyes de convertibilidad o las leyes de encaje. El caso más conocido en la literatura es el caso de Alemania. En Alemania, por ejemplo, se creó una entidad, una empresa, que se le llamó la MEFO, que era la Metallurgische Forschungsgesellschaft, que es investigación, sociedad de investigación metalúrgica, y que podía emitir bonos, y esos bonos eran convertibles en el Reichsbank, que era el Banco Central alemán, y el Banco Central los compraba emitiendo dinero. Así se pudo financiar básicamente la economía de guerra durante el régimen nacional socialista. Lo importante es que son sistemas de emisión que por primera vez no estaban ligados a la propiedad de metal, de oro o de plata, principalmente de oro. Todos los países, incluido Gran Bretaña, suspendieron el patrón oro. Luego de que el patrón oro fuera suspendido en Inglaterra, eso significa que ya el dinero billete no era convertible en el Banco Central. El Banco Central podía no aceptar un dinero billete a cambio de oro. La mayor parte de los países comienzan a suspender el patrón oro, con excepción de los Estados Unidos. Ya a puertas de terminar la Segunda Guerra Mundial, se establece una serie de tratados entre los países, entre los aliados y el resto de países, que se le denominan los tratados de Bretton Woods y que inauguran una nueva fase en el régimen monetario internacional. Y por eso se le llama el régimen de Bretton Woods al modelo monetario que rige entre 1944 y 1971. En 1944 las reglas de este modelo eran principalmente que se establece un modelo de tasas de cambio fijas, o sea, el precio de una divisa con relación a otra, por ejemplo, el franco con la libra esterlina, estaba predeterminado. Y la manera de fijar la diferencia entre dos divisas era con el dólar estadounidense como base. O sea, se fija el dólar estadounidense como, a consecuencia de esto, el dólar estadounidense se establece como la reserva de la mayor parte de los bancos centrales y el principal instrumento de política monetaria. Por ejemplo, cuando un banco central
veía que los precios están aumentando demasiado y que por lo tanto es necesario sacar circulante, sacar moneda de la circulación, lo que hace es que vende dólares para que sean comprados por la moneda local del país, y esa moneda local queda reservada en el Banco Central para evitar el aumento excesivo de los precios. De estos acuerdos se excluye a la Unión Soviética y se rechaza una idea que fue propuesta por Keynes de una especie de una moneda supranacional y que se le denominó inicialmente como Bancor. Aquí hay un juego de intereses bastante llamativo, en donde participan las autoridades de los bancos centrales y las principales poderes económicos de Wall Street. Y se crean también instituciones encargadas de evitar las crisis. Cuando a un país le faltaran dólares, el resto iban a acudir en su ayuda mediante préstamos. Por lo tanto, se mantienen estas grillas de oro, las Golden Fetters, como las llama Eichengreen, el autor que les mencioné anteriormente. Por lo tanto, si se dan cuenta, el sistema monetario, después de la Segunda Guerra Mundial, seguía ligado al oro, pero ya los países no emitían en función de la cantidad de oro que tenían, porque no había suficiente oro, básicamente porque gran parte del oro estaba en las bóvedas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y por lo tanto, como Estados Unidos era el único país que no suspendió la convertibilidad inmediata al oro, los países ahora podían emitir no en función de emitir dinero, no en función de la cantidad de oro que tienen en sus reservas, sino en la cantidad de dólares que tienen en sus reservas. Eso es lo que pasó, por ejemplo, a comienzos de los 80 en México, cuando se devaluó el peso, no sé si recuerdan, en el gobierno de López Portillo, antes de que se nacionalizara la banca, y se devaluó el peso precisamente para impedir que el Banco Central Mexicano se quedara sin reserva de dólares, porque si se quedaba sin reserva de dólares, no se podía emitir dinero, si es que se respetaban las leyes de encaje. De eso voy a hablar un poco posteriormente. ¿Cuál es la importancia de este régimen monetario, que es el penúltimo que les voy a mencionar? Primero, que durante este periodo se comienza a popularizar la idea de que la credibilidad del dinero billete es su aceptación general en los límites de un Estado. Hay un artículo que a mí me encanta de un economista de 1947 con un título que es genial, en donde critica este afán de los economistas tradicionales de la época de ligar el régimen, la política monetaria a una especie de amor metafísico con el oro. Y él llama, el título es el siguiente: el dinero como criatura del Estado. Es genial ese artículo, un artículo de unas 4 páginas en donde rompe este embrujo metafísico que había tenido el oro en las autoridades de política monetaria durante siglos. Segundo, que se comienza a diferenciar algo que es esencial en la actualidad, que es política monetaria de política fiscal. Y la política monetaria queda encargada de operar en el entorno interno del sistema económico mediante instrumentos de política monetaria. Y que lo esencial es que la política monetaria actúa en el mercado. No se imprime dinero, ni se destruye dinero, porque eso es un problema brutal en términos sociales. Es brutal, porque si se imprime dinero, ¿a quién se lo damos? Se lo damos a los grandes empresarios, se lo damos a los trabajadores, se lo damos a los empleados públicos, y si se destruye dinero, ¿a quién se lo quitamos? Se lo quitamos a los empresarios, a los trabajadores, a los agricultores. Es un problema demasiado grande. Por lo tanto, lo que hace la política monetaria es operar en el mercado. No crea ni destruye cosas, sino que vende y compra cosas. Por ejemplo, vende dólares o bonos del gobierno si es que quiere sacar moneda del circulante monetario y evitar la subida excesiva de los precios. Y eso es importante porque es uno de los pasos esenciales a la diferenciación definitiva, en términos funcionales, del sistema económico. Permanece lo que aquí, a manera rápida, obviamente esto es una propuesta, denomino cuasi diferenciación. Estos intentos de crear terminología son siempre complicados. Me acuerdo, hay un libro de un sociólogo chileno, de Aldo Mascareño, que habla sobre la diferenciación funcional en Latinoamérica, y él se refiere a un término que creo que es desdiferenciación o diferenciación concéntrica,
para hablar de una diferenciación funcional que está de alguna manera centrada en el Estado y que sería el patrón propio de la modernidad latinoamericana, observada en términos de la teoría de Luhmann. Yo aquí propongo el concepto de cuasi diferenciación. ¿Por qué? Porque los dólares estadounidenses todavía eran garantía de propiedad de oro y el oro es un bien escaso. Por lo tanto, la paradoja de la escasez, desde la escasez natural a la escasez de dinero, todavía no está resuelta de manera completa. Segundo, y esto nos comienza a conectar con el problema de la desigualdad, gran parte del oro, que era lo que le permite al resto de los países poder emitir dinero, estaba concentrado en Estados Unidos. Y no por razones puramente económicas, que solamente se rigen por las leyes de oferta y demanda, sino por razones no económicas. Por eso yo aquí me pregunto, ¿el mercado o la pólvora? Porque fue después de las 2 guerras mundiales que gran parte del oro fue a parar a las bóvedas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por lo tanto, la propiedad de oro, el tener o no tener oro, seguía siendo la norma para poder emitir o no poder emitir. Esto hasta la década de 1970. 3 décadas dura este modelo. Durante estas 3 décadas, los dólares americanos se constituyen en las venas del comercio internacional. Hasta la actualidad, la mayor parte de las transacciones internacionales, sobre todo en el comercio digital, por ejemplo, son en dólares. Y esto tiene su origen en esta época. Pero ya en la década de 1960, los dólares en circulación en el comercio internacional excedían de manera peligrosa las reservas de oro real que tenía el Banco Central estadounidense. Y esto era un peligro, porque cuando disminuía la confianza en el dólar, cuando la sensación de riesgo en los mercados financieros aumentaba, y por lo tanto los actores, los sistemas participantes del mercado financiero comenzaban a vender dólares, existía el peligro de que si esa venta de dólares era masiva o la conversión de dólares a oro era masiva, iba a llegar un momento en que la Reserva Federal se iba a quedar sin oro, porque la cantidad de dólares es mayor a la cantidad de oro, por las leyes de encaje. A finales de los 60 hubo una serie de acuerdos, sobre todo entre Inglaterra, Francia y la Alemania occidental, en donde se liberó enormes cantidades de reservas de oro que tenían los países para aumentar la oferta de oro, que baje el precio del oro y así desfomentar la conversión de dólares a oro. Sin embargo, esta situación se hizo insostenible y ya a comienzos de la década de los 70, en el contexto de la guerra de Vietnam, Nixon, en una de las conferencias de prensa más importantes del siglo XX, suspende la convertibilidad del dólar al oro y entramos al régimen actual, que se le denomina régimen de tasas de cambio flotantes y que, como les voy a explicar posteriormente, es una de las condiciones históricas esenciales para la clausura operativa definitiva del sistema económico. ¿Por qué? Porque la creación o la emergencia de dinero billete deja de estar ligada a un bien escaso, que en este caso era el oro. Ahora la emisión depende de decisiones de una organización dotada del poder de la emisión legítima. Y esas decisiones están basadas en los programas del Banco Central, generalmente enfocados en el control de la inflación y en observaciones de irritaciones que son procesadas por precios. Por ejemplo, los precios del petróleo, o durante las elecciones presidenciales, o durante las guerras, las pandemias, por ejemplo. Ahora el valor de las divisas no está prefijado como estaba antes, por eso se llama régimen de tasas de cambio flotantes. Ahora el valor de las divisas está determinado por la oferta y demanda internacional. O sea, mientras más se demande a nivel internacional una determinada divisa, mayor va a ser el valor real de esa moneda. Con esto se separa definitivamente la política monetaria de la política fiscal. Y la política monetaria
se entiende, se comienza a entender ya definitivamente como un conjunto de decisiones que operan en el entorno interno del sistema económico. Los bancos centrales no crean, en teoría, no crean ni destruyen dinero, porque ese es un problema, como dije, enorme, enorme en términos sociales. Es imposible que exista una respuesta evolutiva en términos socioculturales a ese tipo de problemas, porque como mencioné anteriormente, si se destruye dinero, ¿a quién se le quita? Si se imprime dinero, ¿a quién se le da? Pero esto en teoría, porque el 2008 se imprimió dinero. ¿Y cómo se imprimió? Con un eufemismo de las autoridades de política monetaria que le llaman tasa de interés cero o tasa de interés negativa, que se aplicó, por ejemplo, en Suecia por primera vez luego de la crisis subprime, y había sido aplicado en Japón en la década de 1980. ¿Cuáles son las condiciones que son posibles después de 1971? Esto no tiene que ver con el carácter simbólico y generalizado del medio. Eso es estas características son de larga data y las tiene tanto el dinero metal como el dinero billete convertible o inconvertible. Lo nuevo del mundo post-1971 es que la emisión de dinero depende exclusivamente del funcionamiento interno de la economía. Se crea dinero vendiendo y comprando cosas. No se crea dinero en base a decisiones de otros sistemas funcionales, como por ejemplo la ciencia o la política. Están marcadamente acoplados con el sistema económico, pero las decisiones de emitir o no emitir dinero se basan en operaciones internas del sistema económico. Antes de 1971, donde no había oro o donde no había dólares, no había medio, o sea, dinero. Y donde no había medio, no había una solución a la paradoja de la escasez natural, que siempre existió. Solamente que la solución evolutiva en términos socioculturales todavía era incompleta. Antes de 1971, la emergencia del medio, dinero, que hacía posible que se acepte la escasez natural, según lo estudia Luhmann, por ejemplo, en la economía de la sociedad, dependía de un bien escaso, que era el oro. Y de hecho, un bien que para el resto del mundo era extremadamente escaso porque gran parte de las reservas de oro estaban en los países aliados primero y luego, hasta la actualidad, en Estados Unidos. Ahora China está entrando dentro de los países con mayores reservas de oro, Japón también. Por lo tanto, la diferenciación objetual, o sea, del dinero, era altamente dependiente de la diferenciación social, o sea, de la estratificación en base al nivel de ingresos, en este caso de la propiedad del metal. Acá me baso en la diferencia entre diferenciación objetual y social que hace Galindo, creo, en el prefacio de La Sociedad de la Sociedad, al menos en la primera edición. Esta, según yo, el link entre el proceso de creación de dinero y aquel bien escaso que determina si se puede crear o no crear dinero es lo que permite abrir la puerta para poder conectar analíticamente el estudio de la diferenciación funcional con el problema de la desigualdad sin abandonar las premisas teóricas de Luhmann. Eso es eso es importante mencionar. Por eso mi hipótesis no es causal. Es importante, a la luz de los antecedentes que les he entregado, dar cuenta de que parece existir, siempre lo digo en términos de propuesta, una relación histórica que no es causal, y aquí yo llamo a evitar el entusiasmo inútil, como habla este es un concepto de Luhmann, creo que es de la comunicación ecológica, para evitar malentendidos en los cuales se afirme o se argumente de que la diferenciación funcional tiene alguna relación causal con la desigualdad. De ninguna manera es así. Parece existir una relación histórica entre la reorganización de la desigualdad global, por ejemplo, en la propiedad de oro, en el entorno
interno del sistema y la clausura operativa del sistema. En cada periodo antes de 1971 existe un poder dominante que toma propiedad de aquello que permite la creación de dinero. Esto era un hecho al menos hasta 1971, cuando se suspende la convertibilidad del dólar estadounidense al oro. Y la pregunta, obviamente, es si permanece este patrón en la actualidad. Yo me atrevo a proponer que la respuesta es sí, porque ahora el lugar que tenía el oro lo pasa a tomar el petróleo. En teoría, en un régimen de tasas de cambio flotantes, y ya comenzamos a conectar la discusión teórica con el tema de la desigualdad global, el precio de las divisas se basa en la demanda internacional, en el juego entre oferta y demanda en el comercio internacional en torno a las divisas. Sin embargo, eso no está así. El valor de las divisas no está regido completamente por la oferta y demanda, porque hay una parte importante de la demanda global que es coercitiva, sobre todo la de petróleo. Desde los primeros años de la década de 1970, luego de los acuerdos entre Estados Unidos y los países exportadores de petróleo, hay una regla internacional que no está escrita en ninguna parte, pero que todos la conocen, y es que el petróleo se tiene que vender en dólares. Y el petróleo es uno de los bienes que más se demandan a nivel internacional. Yo les puse acá ejemplos de una noticia de países que han intentado vender petróleo sin dólares. Por ejemplo, Irak a comienzos de los 2000, antes del 11 de septiembre. Se anunció, Hussein anunció de que tenía la pretensión de vender petróleo en euros. Venezuela lo ha intentado en los últimos años, y el único país que parece tener éxito es Irán, de éxito en el romper esta norma internacional de vender petróleo en dólares. Y no son pocos los que afirman de que el petróleo viene a tomar el lugar que en el siglo XIX y en el siglo XX tenía el oro, y que de alguna manera hay una relación entre la creación de dinero, en este caso de dólares, y el petróleo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? En términos prácticos, no jurídicos, obviamente, porque no hay esta serie de acuerdos internacionales en torno, como existía, por ejemplo, en el periodo del patrón oro, pero en la práctica hay un modelo que se le llama reciclaje de petrodólares, que parte de los acuerdos de la década de 1970 establecían de que los países exportadores de petróleo vendían el petróleo en dólares, pero esos dólares se depositaban en los bancos privados de Estados Unidos. Y eran esos dólares luego los que se utilizaban para capitalizar a gran parte del comercio internacional. Por lo tanto, hay una relación aquí indirecta entre la venta de petróleo y la cantidad de dólares a disposición para capitalizar a los mercados internacionales. Esto permitió un aumento explosivo de la emisión de dólares y del crédito en dólares en un contexto de cada vez más desprotección de las economías nacionales. Esto implica, obviamente, que hay que tener un control territorial y geopolítico de las reservas mundiales de petróleo. La literatura habla del embargo del petróleo. De la misma manera como en el siglo XIX había que tener un control territorial y geopolítico de las reservas de oro. Hay una relación entre el control geopolítico, implica un control de los precios del petróleo, por ejemplo, jugando con la disponibilidad de venta, y una relación entre el precio del dólar. Y la necesidad inevitable de la mayor parte de los países del mundo de importar petróleo mantiene todavía al dólar estadounidense como la moneda internacional con la cual de la cual se componen las reservas de la mayor parte de los bancos centrales. Y eso sucedió, por ejemplo, en México en 1982, y fue tan grave el problema de la fuga de dólares que tuvo México en 1982 que el gobierno de López Portillo tuvo que nacionalizar la banca meses antes del cambio de gobierno, y que vinieran luego las grandes políticas privatizadoras y desproteccionistas de
de Salinas, de la Madrid de ese periodo. Por lo tanto, todavía hay una relación entre el poder crear o no crear el medio dinero y la propiedad de un bien escaso, en este caso, ahora no hablamos del oro, sino más bien del petróleo. Y por lo tanto, la desigualdad global en ese ámbito todavía tiene una relación estructural con el funcionamiento del sistema económico, al menos si es que uno entiende el funcionamiento en términos de diferenciación funcional. Pero ¿qué sucede a escala local? A escala local, el emitir dinero adquiere cada vez más autonomía de la propiedad de oro o de divisa. En la actualidad hay países que no tienen prácticamente nada de oro, no tienen prácticamente nada de divisa y pueden emitir dinero sin ningún control y que tienen una muy baja inflación. Por ejemplo, El Salvador. Por lo tanto, hay un escenario, al parecer, de igualdad de condiciones en relación a la capacidad de poder emitir dinero. Y el poder de emisión está determinado por las operaciones internas del sistema económico. Sin embargo, la igualdad, al menos en relación al poder de emisión, se reacopla con la desigualdad externa mediante cadenas globales de valor. Y esto es uno de los últimos puntos a los cuales yo le voy a hacer mención. Y aquí el concepto de cadenas globales de valor es uno de los términos favoritos del Banco Mundial, de la FAO, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, y se refiere básicamente en términos de definición de la ciencia económica a un acoplamiento estratégico de las economías de bajos ingresos a procesos productivos en donde existe la posibilidad de ir escalando, en donde los países del tercer mundo tengan la posibilidad cada vez mayor de otorgar una cantidad mayor de valor agregado. Se supone que esa es la promesa de las cadenas globales de valor. Sin embargo, con el paso de las décadas, es posible observar de que en la práctica de lo que estamos hablando es de la inserción de los países que, utilizando la terminología de la sociología del desarrollo, los países periféricos, se insertan a cadenas productivas descentralizadas en términos territoriales, pero enormemente centralizadas en relación a la propiedad del capital, en donde la principal ventaja comparativa de los países de bajos ingresos es el trabajo menos costoso, y en el caso de los países mineros o agrícolas, como es Chile, por ejemplo, la disponibilidad de recursos naturales. Y el caso mexicano siempre es con frecuencia mencionado en la literatura, y por eso yo les traje el caso de la industria maquiladora, de la industria, por ejemplo, automotriz. Tenemos una situación, estos son los datos del Instituto de Estadística Nacional de Estadística y Geografía de México, una situación de marcada informalidad del mercado laboral. Más de la mitad de la población económicamente activa vive con cerca de 1 a 3 salarios mínimos, pero la canasta básica, su valor es cercano a 2 salarios mínimos. Ahora estuve leyendo noticias hace poco de que salió un estudio de que el costo de la canasta básica de alimentos en México es cercano al 50% del salario mínimo. Yo me sorprendí por esa situación, porque desde los primeros estudios de la CEPAL en los que se comenzó a medir la pobreza en Latinoamérica, los primeros estudios son de 1979, para medir la pobreza se necesitaba, dentro de la metodología que utiliza la CEPAL, una proporción del gasto en términos de gasto de alimentos y no alimentos. Y en 1960, en países como Chile, Argentina, Colombia, el gasto en alimentos era cercano al 50%. Y ahora en México, 60 años después, todavía el gasto en alimentos es de cerca de un 50%. En Noruega, por ejemplo, es de un 7%. En Estados Unidos no supera es un porcentaje muy, muy bajo con respecto al 50%. Desde la década de los 80 hasta la actualidad,
el poder de compra de los salarios ha ido disminuyendo marcadamente. Si se toma la referencia en 1987 como 100, en 2015 los salarios reales equivalían a 20. Y el costo de la mano de obra ya en la industria del automóvil concretamente, si se toma como referente a Estados Unidos siendo 100, en Noruega 160, en Alemania 130 y en México es 20. Y mi propuesta es que hay una relación entre todos los fenómenos, entre el mantenimiento del poder de compra de las grandes divisas, sobre todo con el dólar, por acuerdos de control geopolítico del territorio relacionados con el manejo del negocio del petróleo y el poder de compra de las monedas. Por lo tanto, en un escenario actual hay una relación entre el precio de las divisas, que en un régimen de tasas de cambio flotantes es una precondición histórica de la diferenciación funcional, y la estratificación social global en relación al nivel de ingresos. Es posible, por lo tanto, referirse a una nueva fase en las relaciones capital-trabajo a escala global que es inaugurada por el régimen de tasas de cambio flotantes, en donde los países de bajos ingresos con políticas públicas, no me gusta hablar de neoliberales porque no son ni nuevas ni son liberales, pero son desproteccionistas, hablar en términos prácticos, en donde se le abre la entrada de forma masiva a los capitales transnacionales, que provienen en mayor parte de créditos en dólares que son reciclados del negocio del petróleo según los parámetros que les sugerí anteriormente. Este ejemplo de pobreza y cadenas globales de valor no solo se puede ilustrar con el caso mexicano, que es uno de los más paradigmáticos, sino también en mi país, por ejemplo, en Chile, el negocio de los blueberry, no sé cómo le llaman en México, arándanos le llamamos en Chile. Chile es el primero y el segundo exportador de arándanos a nivel mundial, de blueberry, y en su mayoría son empresas holandesas y japonesas que vienen a plantar los arándanos en Chile, donde la disponibilidad de agua y de espacio es enorme, y que trabajan con mano de obra empobrecida, baratísima, de muy bajo costo, predominantemente indígena y femenina. Otro de los casos paradigmáticos a nivel mundial es la industria textil en Bangladesh, de una cantidad importante de las grandes empresas de venta de ropa europeas y de Estados Unidos produce o manufactura sus productos en lugares como Bangladesh, y la enormemente conocida también manufactura de bienes de consumo en China. Por lo tanto, el precio de las monedas y el control geopolítico del negocio del petróleo y la desigualdad global entendida en el mundo de cadenas dominado por cadenas globales de valor, entre esos tres fenómenos es posible establecer, al menos en términos hipotéticos, una relación. Por lo tanto, lo que yo propongo es que escenarios de mayor complejidad han tenido una respuesta evolutiva, han tenido como respuesta evolutiva la diferenciación funcional del sistema económico. Pero a su vez, la diferenciación funcional del sistema económico ha creado nuevos escenarios para la reestructuración de la desigualdad, como sucede, por ejemplo, con las cadenas globales de valor, que son posibles solamente en un mundo regido por un modelo monetario de tasas de cambio flotantes. Por lo tanto, la igualdad monetaria en términos del poder de emisión entre países abre la puerta a una mayor desigualdad entre capital y trabajo entre los países. Yo aquí, para concluir, les armé un esquema en donde resumo en términos gráficos la propuesta teórica y investigativa que les he expuesto durante esta presentación. Este es mi modelo de relación entre diferenciación funcional y desigualdad. Es un enfoque sistémico que, repito, no es causal. Yo sostengo de manera tajante que no hay una relación causal entre desigualdad y diferenciación funcional del sistema económico, porque la desigualdad es anterior.
y se reestructura adaptándose a escenarios de mayor complejidad. A mayor amplitud del cuadro, mayor complejidad. Los puntos en negro son periodos, es una distinción temporal. Son periodos en esta historia de la diferenciación funcional. Y los puntos, los círculos rojos, son momentos en los que se reestructura la desigualdad o momentos en cómo se redefine el problema, la paradoja de la escasez. Primero tenemos obviamente la escasez natural, que existe antes de la diferenciación funcional, y que se resuelve inicialmente con la escasez de dinero, pero de dinero metal, o sea, de un bien que a su vez también era un bien escaso. Por lo tanto, yo me atrevo aquí a hablar de una escasez de tipo material o una segunda escasez de dinero que todavía depende directamente de la escasez natural. Luego eso se resuelve en el siglo XIX pasando no a la escasez de dinero metal, sino a la escasez de dinero billete convertible en metal, o sea, los parámetros con los cuales estaba regido el sistema monetario bajo el patrón oro clásico. Y aquí tenemos un tercer momento de redefinición de la paradoja de la escasez. Estos fueron, en términos generales, los fenómenos que tienen lugar desde el siglo XVIII hasta poco avanzado mediados del siglo XX. Desde 1971, cuando entramos al régimen de tasas de cambio flotantes, vemos algo como esto. Ahora la escasez natural se redefine mediante la escasez de dinero del fiat money, que es el dinero como lo conocemos actualmente. Y esta es la realidad que estaba mirando Luhmann en la economía de la sociedad. Es una escasez no material, porque el dinero, el fiat money, el dinero como lo conocemos actualmente, no es en sí mismo un bien escaso, o es un bien que puede ser escaso porque es papel, pero su valor es tan ínfimo que en términos prácticos no es escaso. Pero por eso yo hablo de una escasez no material, pero este es un escenario de una economía aislada, economía nacional aislada, por nacional aquí entiendo, dentro de los límites institucionales de un determinado banco central. Sin embargo, lo importante es la relación entre economías, y lo relevante aquí es hablar de una economía global, y por eso yo acá les presento el siguiente esquema, y con este ya voy cerrando. Si se dan cuenta, la parte de arriba, a la derecha y a la izquierda, tengo lo mismo que el esquema anterior, o sea, momentos en que la escasez natural de bienes y servicios se resuelve, la paradoja de la escasez natural de bienes y servicios se redefine en términos de la escasez de dinero inconvertible, el fiat money como lo conocemos actualmente. Pero esto sucede en los límites institucionales de un determinado banco central, de un determinado Estado-nación. Sin embargo, lo importante para hablar de desigualdad global es cómo se relacionan o se conecta el valor de una moneda con otra, porque la diferencia de valor que es marcada, por ejemplo, entre el dólar americano y los pesos mexicanos, permiten a su vez resolver o redefinir la paradoja de la escasez, pero a nivel global. Y la diferencia de ese valor de las monedas depende de un factor extraeconómico, y que es el que a mí me permite conectar el fenómeno de la diferenciación funcional con el fenómeno de la desigualdad, porque el control geopolítico y militar del petróleo tiene una relación con la diferencia de valor entre las monedas, y a su vez cada moneda en la forma de fiat money tiene una relación con la clausura definitiva de los sistemas funcionales, en cada caso restringido a los marcos institucionales de un banco central. Esa básicamente es mi propuesta de cómo iniciar, cómo abrir la puerta a el tema de la desigualdad sin abandonar las premisas teóricas de Luhmann. Lo importante acá, lo que a mí me permite abrir esta puerta inicialmente, les recuerdo que esta es una propuesta, es la distinción
básica y esencial en términos historiográficos entre el dinero metal, el dinero billete convertible y el dinero billete inconvertible, que es una distinción que, al menos en la economía de la sociedad, Luhmann no trató. Y si vamos a analizar la historia de la diferenciación funcional del sistema económico, es necesario tener en consideración estas distinciones. Y al momento de tener en consideración estas distinciones, es posible, afirma mi propuesta, conectar en términos analíticos el tema de la desigualdad con el tema de la diferenciación funcional, que aparentemente eran temas que no podían ser tratados con la arquitectura teórica de Luhmann, pero mi propuesta es que no, es que se puede seguir utilizando la arquitectura teórica de la teoría de sistemas y estudiar la desigualdad en términos historiográficos. Lo importante es establecer cuál es el problema y establecer distinciones en función de esos problemas. Eso es básicamente lo que yo les vengo a proponer. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Eso. Una propuesta muy, muy importante, con fuerte fundamentación empírica para lograr plausibilidad teórica en sistemas sociales. Una de las sesiones con fuerte fundamentación empírica, histórica. Excelente. Estoy seguro que mucha gente te estará aplaudiendo en este momento. Tiene saludos de Francisco de Santis, de Álvaro Luis Peralta Andrade de Colombia, por supuesto de Felipe Ernesto, de Omar Rodríguez, de René Osandón Fernández, gente de Chile, de Colombia. Felipe está en Bonn, te saludan, felicitan por tu exposición. Hay una pregunta de Esmenara que dice, entonces, se analiza que la desigualdad global viene a partir de regímenes monetarios a través de sus procesos históricos. Hay otra segunda pregunta. Ok, podemos juntar. Dice, ¿cómo entran en este contexto histórico las monedas digitales como el Bitcoin? Okay. ¿Quieres una tercera pregunta o nos esperamos? Prefiero esperar. Ok. Bueno, lo que yo propongo es que es necesario poner atención en cómo operan los diferentes modelos monetarios a lo largo de la historia para entender cómo ha ido, cómo se ha generado la posibilidad de que surja algo tan improbable como un banco central. Un banco central es una organización que en términos de evolución sociocultural es enormemente improbable, una organización que está dotada del poder legítimo de la emisión, que emite documentos que son papeles que son aceptados dentro de los marcos institucionales de un determinado Estado y que rigen todo el intercambio de bienes y servicios. En términos evolutivos, eso es marcadamente improbable. Y lo que yo propongo es revisar historiográficamente en cómo esa improbabilidad cada vez va siendo más plausible, va siendo más probable en términos evolutivos. Y para transitar desde la improbabilidad a la probabilidad, es necesario distinguir fases históricas. Por eso yo propuse aquí la distinción entre diferentes periodos y diferentes maneras de entender el dinero. Lo que yo quiero que quede claro es que la manera en que nosotros entendemos el dinero y cómo se organiza el régimen monetario internacional es algo marcadamente reciente. No tiene más de 50 años, si es que marcamos a 1971 como el punto inicial, y por lo tanto es históricamente frágil. Ahora con la pandemia hay muchas discusiones de políticas monetarias no tradicionales en los cuales se busca romper esta norma que al menos rige desde los 80 en adelante, de que los bancos centrales tienen que ser autónomos y que su principal programa tiene que ser el control de la inflación. Hay economistas que están proponiendo de que es necesario reentender el lugar de los bancos centrales en la economía, y probablemente va a ser uno de los focos de los debates en las próximas décadas. De hecho, el asesor de Bernie Sanders, por ejemplo, es uno de los principales defensores de esta teoría no tradicional
monetarias. Y con respecto a las monedas digitales, hay las monedas digitales aparentemente uno las puede observar como parte de un futuro distópico en donde la mayor parte de las interacciones no son presenciales, sino que son en un mundo digital. Pero sin embargo, si ustedes revisan los parámetros básicos de las monedas digitales, de las criptomonedas, todavía es necesario la presencia de un valor en sí, que es el que determina si es que se puede emitir o no emitir criptomonedas. Ya eso se le denomina minería, y que es increíble, son procesos en los cuales eh, una, se les llama granjas de computadores, buscan detectar el fraude dentro del sistema monetario de las criptomonedas. Si una persona utilizó la misma criptomoneda para transacciones de pago distintas, por lo tanto hay un fraude, hay personas encargadas de detectar esos fraudes, pero los procesos matemáticos y computacionales son tan complejos para poder detectar esos fraudes que es necesario armar bodegas enormes de computadores que puedan detectar esos fraudes. Y cuando una de esas bodegas o granjas logra detectar el fraude, se les premia con el poder emitir una criptomoneda. Así que ahora el valor que rige o que determina si es que se puede emitir o no emitir dinero no es la presencia de oro o de petróleo, sino el conocimiento y probablemente y la tecnología. Y probablemente el siglo XXI nos pase por encima y veamos eso que nos parecía tan distópico en un principio y lo comencemos a experimentar en las próximas décadas. De hecho, ya hay una controversia si es que las criptomonedas se pueden utilizar en la vida cotidiana monetaria tradicional. El creador de las criptomonedas ha pasado por un proceso legal súper complejo y controversial. Es un tema que probablemente va a marcar el debate en las próximas décadas, y yo considero que la teoría de sistema enfocada en el problema de la economía debiese poner atención a ese tipo de fenómenos. Muy bien. José Pablo Tobar Quiñones, el doctor, la Fundación Sicomoro de Madrid, España, te pregunta: felicitaciones, Mauricio, una exposición muy interesante. ¿Cómo podemos entender las burbujas económicas y su explosión a partir de tu modelo? Referente al petróleo, ¿cómo crees que se está viendo afectado su papel económico por las políticas de promoción de energías limpias, tanto en los vehículos como en otras facetas de nuestras actividades? Sí, bueno, el gran problema que tenemos y esto lo tiene el mundo del periodismo y también las ciencias sociales, para hablar de los acuerdos en torno al control geopolítico del negocio del petróleo, es que no tenemos la información. No tenemos la información disponible, las conversaciones diplomáticas probablemente se van a publicar en décadas y van a estar disponibles para los historiadores del futuro. No sabemos. Lo que está claro es que del precio del petróleo dependen muchas cosas. Por ejemplo, en México, en la década de los 80, un factor importante en la crisis de deuda que hubo fue la disminución de los ingresos públicos, porque disminuyó el precio del petróleo, siendo México uno de los principales países latinoamericanos exportadores de petróleo en ese momento, antes que Venezuela lograra tener el lugar que tuvo en los 90. Pero si uno mira históricamente, porque es difícil predecir lo que va a pasar, pero si uno mira hacia atrás, uno puede encontrar patrones, y lo que sucede es que en la década de los 70, las autoridades estadounidenses dijeron: es insostenible el poder global del dólar si el dólar sigue ligado al oro. Y la solución que encontraron con el reciclaje de petrodólares fue una decisión genial en términos de políticos, no en términos morales o democráticos. Y lograron reconectar el dólar a un bien escaso. Y la clave está en la conexión, para hablar de diferenciación funcional del sistema económico y desigualdad, es cómo la emisión de dinero se conecta históricamente
con la propiedad de un bien escaso particular. El siglo XIX era el oro, y los países colonialistas europeos tomaron control de facto y directo de la mayor parte de las reservas mundiales de oro. Por ejemplo, no es casualidad que el Imperio Británico haya comenzado a expandirse a lugares como Australia y Nueva Zelanda, donde se encontraban, y Sudáfrica, que eran partes de lugares en donde se concentraba la minería de oro. No es casualidad lo que sucede en los 90 y en las últimas décadas en los espacios en donde se concentra el petróleo. Lo que pasa con Venezuela tampoco es casualidad. Esperemos que a México, también país exportador de petróleo, ojalá no le pase nunca, pero es probable que en el futuro, respondiendo a la pregunta, si es que el petróleo, habiendo surgido otras formas de energía, pierde el rol que tiene en la actualidad, si es que siguen los parámetros actuales, es muy probable que se encuentre otro bien escaso, el cual se conecte con la posibilidad de crear o no crear dinero. Y por eso yo hablo de cuasi diferenciación, porque siempre hay un bien escaso que determina si es que se puede emitir o no emitir dinero. Era el oro en el siglo XIX, el petróleo en el siglo XX. Ahora, ¿cuál va a ser ese bien? Ahí no sé si me atrevo a predecir, no sé si alguien se atreve a predecir. Yo me imagino, es un poco distópico lo que voy a decir, pero puede ser el agua. Puede ser el agua. Eso. Muy bien planteado. Francisco, déjame ver, creo que tenemos otra pregunta. Bueno, principalmente te mandan saludos Nancy Ortiz, Rigoberto Martínez Durán, y por fuera me han estado mandando solicitudes de tu correo electrónico para ponerse en contacto contigo, para hablar sobre tu temática, interesados en problematizar elementos de los que tú nos has expuesto. Creo que incluso tu correo electrónico está en el artículo de la revista MAD, ¿verdad? Ahí se puede encontrar. Creo que sí. No sé si lo puedo escribir ahora aquí. Si Claro. están bien. Ahí está. Alan Montes de Oca Ceja te dice que, por ejemplo, el litio podría ser también un bien El escaso. litio, sí, sí. Y eso me preocupa a mí porque las mayores reservas de litio están en Chile. Es como una condena a veces en Latinoamérica estar repleta de esos recursos naturales. A veces es una bendición, por ejemplo, el petróleo en Venezuela, en México. Pero a veces si uno pudiese elegir mirando la historia por siglos, quizás es mejor que esté en otra parte el litio. Y sí. En Australia, creo, en Canadá, en Chile están las mayores reservas de litio. Hay varios programas, sobre todo en Europa. En Estados Unidos se han dejado un poco de lado, pero sobre todo en Europa, de que en las próximas décadas todos los autos van a ser eléctricos y todas las baterías de los autos tienen que tener litios. Y no sé si milagrosamente o desgraciadamente Chile está repleto de litio. Veremos qué pasa. Felipe Ernesto, nuestro apreciado Felipe Ernesto, te manda un saludo y te da muchísimas gracias por la rigurosa presentación que nos has hecho. Dice Felipe, mi pregunta refiere a la confianza en el medio dinero. Antes, por ejemplo, se confiaba en la producción de oro, las minas, y la confianza institucional del billete convertible. Mi pregunta es si la confianza en el periodo actual puede resumirse en la producción de petróleo, la venta de él en dólares y el aseguramiento de esa expectativa confiando en el poder militar de Estados Unidos. Bueno, siempre es difícil hablar del futuro, pero es muy probable que en este siglo, quizás en el próximo, a veces la historia nos cae por encima,
esta relación entre los dólares y el petróleo se rompan y probablemente los procesos geopolíticos y los conflictos geopolíticos a nivel global respondan a ese quiebre histórico entre la relación entre el dólar y el petróleo. Ya lo vemos un poco con lo que sucede en Irán, lo que sucedió en Irak, lo que sucede en Venezuela, que es otro de los países que ha intentado vender vender petróleo sin dólares. Pero yo creo que lo importante aquí va a ser las decisiones que tome China. Yo creo que hay que dirigir la mirada hacia allá. Y parece paradójico que la historia que yo les comencé a comentar parte con China y puede que termine con China. No sé si es una de las curiosidades que nos ofrece siempre la historia. En el mismo momento en que comienza la expansión del colonialismo y de las grandes potencias europeas, comienza la decadencia del imperio chino, una decadencia que duró más de un siglo, que se mantiene incluso cuando llega cuando llega Mao y llega el comunismo a China. Pero ahora sucede en el siglo XXI que el país que ha logrado un mayor nivel de crecimiento en las últimas décadas, y el país que, por ejemplo, es el que en las últimas décadas ha logrado más reducir la pobreza, al menos la pobreza como la vida del Banco Mundial, que es una pobreza muy pobre, es un país que en teoría está regido por un gobierno comunista. Así que el siglo XXI nos ofrece parámetros que son de tal complejidad que ya no pueden ser entendidos con la manera en que uno observaba la economía o la política internacional en el siglo XX. Y es una invitación, yo también creo, una invitación a la teoría de sistemas a poder resolver en términos teóricos o a poder ofrecer una posibilidad de observación a esa complejidad que cada vez más nos deja ciegos en términos teóricos para poder observar lo que está pasando en nuestro alrededor, lo de las criptomonedas, lo de China, lo del país más capitalista siendo a su vez el país más comunista. El siglo XX nos queda corto. No sé cómo podemos abordar esa complejidad. Y yo creo que la teoría de sistemas es un instrumento que nos serviría para eso, que puede ser más útil que otros. Y si es que ya pasamos, como te comentaba en un principio, de esta etapa de traducir en términos no solo lingüísticos, sino teóricos la propuesta, la arquitectura de Luhmann y comenzar con la investigación empírica propiamente tal. Ese paso yo creo que es importante darlo, porque la mejor manera de comunicar diferentes disciplinas, en este caso la sociología con la historia, no es solamente tratando de traducir en términos teóricos la propuesta de Luhmann, sino dirigirse concretamente a la investigación. Es la única manera que se puede hacer interdisciplina y se puede hacer transdisciplina, Exactamente. investigando. Es decir, viendo perspectivas, analizando propuestas, haciendo investigación empírica. El doctor Felipe Pérez Solari te hace otra pregunta. ¿Qué jugaría el único banco central de bancos centrales, que es el Banco Central Europeo? Bueno, en un mundo actual regido bajo los parámetros que he expuesto anteriormente, es difícil que haya otro ejemplo como el europeo, o al menos uno en donde participe Estados Unidos y China. Yo me imagino que Estados Unidos, China, Rusia, es muy difícil que accedan a participar de una unidad monetaria como la del euro. Pero el euro tiene una parte importante en esta historia, porque si se fijan, como no sé si mencioné anteriormente, pero Irak a comienzos de los 2000 anunció un programa para comenzar a vender petróleo en euros. Y esto, a pesar de las numerosos encuentros diplomáticos que después de la Segunda Guerra Mundial tienen todos los países europeos con Estados Unidos, esto igualmente significó un riesgo para el dominio global de los Estados Unidos. Y hay analistas que dicen
de que lo que sucedió en Irak fue un aviso. Fue un aviso para el resto de los países. Pero eso es un análisis que se hizo el 2000. Yo creo que ahora esa teoría de que fue un aviso, no sé si es tan certera, porque si así fuese, ¿por qué no sucede lo mismo con Irán? ¿O por qué no con Venezuela? A mí me preocupa la situación de Venezuela. Me produciría una tristeza muy grande el ver otra intervención así masiva, en términos militares, a Latinoamérica. Pero lamentablemente, como mencioné anteriormente, tenemos, no sé si el milagro o la desgracia de estar repleto de recursos naturales en esta parte del mundo. Fíjate que respecto a esto y la preponderancia que actualmente tiene China, hay un proyecto relacionado con el Camino de la Seda que implica un proyecto comercial gigantesco, el que se está haciendo, y que no solamente recupera toda Asia, sino también Europa y extramarítimamente América y otros continentes. Es decir, es un proyecto fenomenal el que realmente está haciendo China en este momento con ese llamado camino o ruta de la seda. Sí, ahí yo creo que hay que ponerle atención para comenzar a analizar los conflictos geopolíticos que nos va a tocar presenciar en las próximas décadas. Y en Latinoamérica lo estamos viendo, no sé si sucede en México todavía, pero por ejemplo en Chile, empresas chinas se compraron las mayores empresas proveedoras de electricidad. Los que antes eran empresas estatales fueron privatizadas en los 80, vendidas a capitales, sobre todo estadounidenses y españoles, y ahora pasan a ser propiedad de un gobierno comunista. Es enormemente complejo lo que estamos viviendo, no complejo en términos morales, sino es difícil entenderlo con los parámetros teóricos del siglo XX. Eso, no sé si hay más consultas. Sí, me gustaría terminar agradeciendo también la invitación. Un honor gigante y espero que la exposición sirva para motivar la investigación interdisciplinaria. A mí, según lo que puedo observar, la teoría de sistemas obviamente ha tenido un enorme impacto en la sociología, en la antropología, pero en la historiografía no tanto. Y a mí me gustaría de que haya una mayor comunicación entre la historia y la teoría de sistemas, porque yo creo que ambas disciplinas podrían fortalecerse mucho mediante la comunicación entre una y la otra. Eso, repito mi gratitud. Pues con estas apreciadas conclusiones que nos das, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradece profundamente a nuestro estimado doctor Mauricio Casanova su valiosa participación en el seminario. De veras, muchas gracias, Mauricio.